Con su venia, señor presidente, estos procedimientos que está siguiendo el Senado de la República son verdaderamente vergonzosos. Vamos a sacar a estos dos personajes en un albazo rápido y luego ya sabemos que la van a meter otros consejeros que no fueron dictaminados. Es una vergüenza, señor presidente, que esto ocurra en el Senado de la República. Estos nombramientos pues son falsos, son producto de albazos, de marrullerías que no hablan nada bien ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Nosotros votamos en contra el nombramiento, ahorita creo que se está discutiendo nada más el de la CFE, luego pasaremos al consejero independiente de Pemex. Nosotros votamos en contra. Ahí está en el diario de los debates el porqué. Demostramos que los nombramientos en Pemex y en la CFE son producto de redes de influencia, de redes de intereses, todos vinculados a intereses extranjeros. Todos son personajes que están en contra de los intereses nacionales. Es una red entreguista, ¿verdad?, que es la que nos van a hacer votar el día de hoy. Para empezar, el señor Luis de la Calle, que va de consejero independiente de la CFE, es ilegal, lo dijimos. El señor Luis de la Calle tiene conflicto de interés en violación al artículo 20 de la ley de la Comisión Federal de Electricidad. Trabajó como consejero del Grupo Val, vinculado a la industria energética y potencial competidor de CFE y Pemex. Ha sido director general del despacho de la Calle, Madrazo Mancera, y prestador de servicios en la industria energética nacional. No hay prueba alguna de que haya él renunciado a estas vinculaciones bien jugosamente pagadas, ¿verdad?, que pues hacen del señor Luis de la Calle un hombre que tiene un conflicto de intereses y que no puede ser votado. Independientemente de los intereses de este señor, que ya sabemos cuáles son, pues es una responsabilidad del Congreso, del Senado, porque están proponiendo la Comisión de Energía votar por una persona que está impedida. Entonces hay una responsabilidad, no solo del señor Luis de la Calle, que lo conocemos bien, sino del Senado de la República. Están planteando que se vote y se convierta otra vez en consejero independiente, ¿verdad?, a un señor que es inelegible. Ha sido además director general del despacho de la Calle, Madrazo Mancera, prestador de servicios a la industria energética nacional. Tampoco sabemos si se ha acreditado ante el presidente que no tiene conflicto de interés, como dice la ley, que debería estar aquí presentado esa garantía de que no tiene conflicto de interés, porque los tiene. Está vinculado, señores senadores y senadoras, está vinculado claramente con los intereses norteamericanos en materia de energía, que reclaman y han logrado a través de sus participaciones la integración energética de América del Norte para los Estados Unidos, ¿no?, para que México pase a subordinado de esa materia a la soberanía de Estados Unidos. El INCO, Woodrow Wilson Center, COMEXI, el Trilateral Commission, su consultora de este personaje inelegible que ustedes están presentando aquí y van a votar violando la Constitución y las leyes. Su consultora en 2015 realizó un estudio
encargado por el gobierno mexicano para despedir, le llamaron reestructural, a miles de trabajadores de Pemex y de la CFE. Ese es el angelito que ustedes van a llevar. No está aquí el gran líder de los petroleros, que siempre apoya todas las fechorías en contra de su gremio. Lo más grave es la solicitud del propio Ejecutivo. Fíjense, estos señores, este señor, lo analizamos el otro, fue elegido por 3 años con el voto nuestro en contra, donde explicamos con toda claridad que forman una red de intereses, estos que señalamos, todos ellos ligados a los intereses de los Estados Unidos energéticos. Pero lo peor es que el Ejecutivo, en su solicitud de nombramiento al Senado, en violación al artículo 93 de la Constitución, ordenó al Senado que se les nombrara sin ninguna comparecencia. Y el Senado, la comisión esta nacionalista, defensora de la energía, pues acepta lo que le dice el Ejecutivo. Hay que nombrarlos, hay que volverlos a nombrar sin que comparezcan. Qué vergüenza, ¿no? De la comisión que se somete a los intereses del Ejecutivo. ¿Verdad? Sin esa participación, ¿cómo podemos analizar sus méritos, su desempeño previo? Porque está pidiendo el presidente, ¿verdad?, en toda esta marrullería, ¿verdad?, de continuismo, ¿verdad?, fueron elegidos por 3 años, que ya se vencen. Ahora quiere Peña Nieto 5 años más, sin comparecer, sin haber analizado qué ha hecho este señor y con todos estos antecedentes. Miren, es una violación constitucional de quienes vayan a votar por ellos, ¿eh? Vamos a hacerlos de 5 años, ¿por qué no 6? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no para siempre, verdad? Para que proteja los intereses corruptos que llevaron a este país a la entrega del petróleo y de la electricidad a los Estados Unidos. Y estos son los encargados, estos son los que lo hicieron. Los planteamientos que hacen estos distinguidísimos personajes que han estudiado en las mejores universidades de Estados Unidos y que han trabajado por allá y que representan intereses claramente de empresas extranjeras, siempre dicen que es que la ideología es el impulsar el mercado. Vamos a impulsar el mercado es nuestro trabajo, esa palabra mentirosa, falsa, porque no es el mercado el que va a determinar la subsistencia de este país en materia energética, que una vez que entreguen los recursos a las empresas extranjeras, no va a haber mercado, va a haber un predominio de los grandes intereses energéticos norteamericanos, pero siguen diciendo y engañando, ¿verdad?, con esta filosofía falsa de que son promotores del mercado. Fíjense ustedes, en materia de electricidad, si proponen el mercado, ok. El ex embajador de los Estados Unidos en México, el señor Pascual, ha hecho declaraciones en materia de energía eléctrica, a donde va este señor a servir al embajador Pascual, ¿verdad?, que estuvo después en el área de energía del Departamento de Estado. Bueno, ¿qué es lo que dice Pascual en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos? Ese que fue embajador aquí les va a vender a los diputados, a los representantes norteamericanos, lo que estaba él logrando aquí en México. Y explica que la entrada y lo que se logró en el cambio constitucional y legal le va a permitir a las empresas eléctricas de los Estados Unidos hacer negocio
de varios trillones de dólares. ¿verdad? Esas empresas son las que están entrando. Dígame si el señor Luis de la Calle y todos los demás, ¿verdad?, pueden decir que ignoran esto que fue a decir allá Pascual, ex embajador de México y encargado en el Departamento de Estado de la Energía Eléctrica. Es un negocio de trillones de dólares para los estados, para las empresas norteamericanas, lo dijo Pascual en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Que no lo saben ustedes? Se los hemos dicho. Que de la Calle es ajeno a esto, pues no puede ser, si trabaja para ellos, ¿verdad? Entonces, en lugar de establecer el mercado, lo que están haciendo con estas marrullerías es abrirles a las empresas eléctricas norteamericanas el control, el dominio de la electricidad mexicana, ¿verdad? Eso es, no hay tal mercado. Es un acto de traición a nuestro país, que ustedes van a avalar si votan hoy. Pero además, fíjense ustedes, en el periodo Peña Nieto ha establecido una serie de acuerdos energéticos en el marco de la discusión de alto nivel que era el ASPAN. Tranquilízate, senador, para que aprendas algo, porque tus hijos te van a reclamar la traición a la patria que vas a cometer el día de hoy. Cuando menos permitan, ¿sabes qué? Ni siquiera presentaron aquí el proyecto, se lo saltaron. El presidente de la Comisión de Energía no vino aquí, se hizo guaje, ya se escondió por ahí, ¿verdad? Entonces, pues siquiera que se enteren de lo que van a hacer. Miren, Peña Nieto cambió el ASPAN, que era un mecanismo inconstitucional, y estableció el DIAN, que es un sistema de arreglos con Estados Unidos, violando la Constitución porque no los aprueba el Senado. Y el año pasado, el DIAN, en 3 reuniones, acordó con Peña Nieto y los secretarios y estos independientes, ¿verdad?, acordaron que todo el sistema eléctrico mexicano que va a entrar en un sistema de mercado, ¿verdad?, tiene que ayudar a los Estados Unidos a penetrar en Centroamérica. Ese es el mercado. Vamos a ayudar a las empresas norteamericanas a conquistar el mercado o imponerse en el mercado centroamericano para llegar, como diría Pascual, hasta el sur, para que tengamos ese negocio que además tiene un efecto político. Cualquier país en el sur que quiera oponerse a estas transacciones antinacionales, pues va a sufrir las controversias y los ataques que les van a lanzar. Y México y Petróleos Mexicanos y la CFE están dispuestos a servir de lacayos de los Estados Unidos para llevar la electricidad a penetrar América Central. Eso es lo que están haciendo. El señor es inelegible. Eso es inelegible. ¿Van ustedes a votar por un señor inelegible? Ya aceptaron que no comparezca. Y cuando no comparece, pues no sabemos qué hizo en esos 3 años. Bueno, sabemos, no lo vino a defender aquí. Eso van a aceptar, no comparece porque se le dio la gana a Peña Nieto que no comparezca, entonces ya no sabemos qué hizo. Ya no vino a rendir cuentas porque ya se va para 5 años más. Es una vergüenza que este Senado opere así, que presenten dictámenes que no defiende aquí nadie, que buscan que esto salga ya rápidamente, pero son decisiones inconstitucionales, son decisiones que traicionan a los intereses mexicanos, son personajes que no sirven a México, son personajes que están comprometidos con los intereses extranjeros. ¿Y ustedes van a votar por ellos? Por eso le decía yo a este senador que estaba muy inquieto, que se entere de lo que está haciendo, porque se lo van a reclamar sus hijos en adelante. Muchas gracias, señor presidente.